En el día de hoy hablaremos de trastornos de síntomas somáticos y relacionados. Los creadores son Jenny Pupo y Yuri Marín, estudiantes de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. En el DSM-4 encontramos trastornos de somatización, trastornos de conversión, hipocondría, trastornos dismórfico corporal, trastornos por dolor, trastornos somatomorfo indiferenciado, trastornos somatomorfo no especificados, que ahora en el DSM-5 se encuentran agrupados y llamados trastornos de síntomas somáticos, trastornos de conversión, trastornos de ansiedad por enfermedad, factores psicológicos que afectan a otras afectaciones médicas, trastornos facticios, otros TSS y T relacionado especificado. Además encontramos TSS y trastorno no especificado. Trastornos de síntomas somáticos y relacionados, con sigla TSS según el DSM-5. Se presentan cuando una persona siente una ansiedad extrema a causa de síntomas físicos como el dolor o la fatiga. La persona tiene pensamientos, sensaciones y comportamientos intensos relacionados con los síntomas que interfieren con su vida diaria. Una persona con TSS no finge sus síntomas. El dolor y los demás problemas son reales, pueden ser provocados por padecimiento de salud, a menudo no se puede encontrar una causa física. Sin embargo, el problema principal es la reacción extrema y los comportamientos relacionados con los síntomas. Causas del TSS. Generalmente comienza antes de los 30 años. Se presenta más frecuentemente en las mujeres que en los hombres. No está claro por qué algunas personas presentan esta afectación. Ciertos factores pueden estar involucrados: tener una personalidad o perspectiva negativa, ser más sensible física y emocionalmente al dolor y otras sensaciones, tener antecedentes familiares o de educación genética. Las personas que tienen antecedentes de maltrato físico o abuso sexual pueden ser propensas a padecer este trastorno, pero no todas las personas con TSS tienen una historia de maltrato. Además, el TSS es similar al trastorno de ansiedad por enfermedad. Este sucede cuando una persona es excesivamente temerosa de enfermarse o presentar un padecimiento grave. La persona está plenamente convencida de que en algún punto se enfermará seriamente, pero a diferencia del TSS, hay pocos síntomas reales o no los hay del todo. Síntomas del trastorno por síntomas somáticos. Tiene síntomas físicos que se pueden presentar en el trastorno, que son dolor, fatiga o debilidad, dificultad respiratoria. Los síntomas pueden ir de ligeros a severos, puede ser uno o más síntomas. Estos pueden ser intermitentes o cambiar. Los síntomas pueden deberse a una afección, también es posible que no tenga ninguna causa clara. El síntoma principal del TSS es la manera en que una persona se siente y se comporta en respuesta a las sensaciones físicas. Estas reacciones deben persistir por 6 meses o más. Una persona con este trastorno puede sentir ansiedad extrema con respecto a los síntomas, sentir preocupación porque los síntomas ligeros sean una señal de una enfermedad grave, acudir al médico para realizarse múltiples pruebas y procedimientos, pero no creer en los resultados, sentir que el médico no toma sus síntomas con la seriedad suficiente o no ha hecho un buen trabajo para tratar el problema, pasar demasiado tiempo y energía lidiando con inquietudes médicas, tener problemas para funcionar debido a sus pensamientos, sentimientos y comportamientos sobre los síntomas. Tratamiento de trastorno por síntomas somáticos. Se utiliza la terapia cognitivo-conductual. Su objetivo del tratamiento es controlar sus síntomas y ayudarle a funcionar en la vida. Tener una relación de apoyo con su terapeuta y atención médica es vital para su tratamiento. Usted debe tener solo un terapeuta de atención primaria. Esto le ayudaría
a evitar que le hagan exámenes y procedimientos innecesarios. Visite a su terapeuta regularmente para revisar los síntomas y cómo los está enfrentando. También es posible que visite a un profesional en salud mental, un terapeuta. Es importante que consulte a alguien que tenga experiencia en el tratamiento de ese trastorno. Trabajar con un terapeuta puede ayudarle a aliviar el dolor y otros síntomas. Durante la terapia, usted aprenderá a analizar sus sentimientos y creencias sobre la salud y sus síntomas, encontrar maneras de reducir el estrés y la ansiedad relacionados con los síntomas, dejar de concentrarse tanto en sus síntomas físicos, reconocer lo que padece, empeorar el dolor y otros síntomas, saber cómo manejar el dolor y otros síntomas, mantenerse activo social, incluso si todavía tiene dolor u otros síntomas, desenvolverse mejor en su vida diaria. Su terapeuta también tratará la depresión y otras enfermedades de salud mental que pueden tener. Y es posible que tome antidepresivos para ayudar a aliviar la ansiedad y la depresión. Además, a usted no le deben decir los síntomas son imaginarios o que todo está en su cabeza. Su terapeuta debe colaborar con usted para manejar los síntomas tanto físicos como emocionales. Prevención. Una asesoría puede ayudar a las personas que son propensas a este trastorno a aprender otras maneras de hacerle frente al estrés. Esto puede ayudar a reducir la intensidad de los síntomas. La prevención en las asesorías puede ayudar a las personas que son propensas a este trastorno a aprender otras maneras de hacerle frente al estrés. Esto puede ayudar a reducir la intensidad de los síntomas. Sus nombres alternativos son síntomas somáticos y trastornos conexos, trastornos de somatización, trastornos somatomorfos, síndrome de Bright, trastornos de ansiedad por enfermedad. En el diagnóstico, los síntomas deben ser muy molestos y perjudiciales para la vida diaria durante más de 6 meses y deben estar relacionados con al menos uno de los siguientes: pensamientos desmedidos y persistentes acerca de la gravedad de los síntomas, una alta persistente ansiedad por la salud o los síntomas, excesivo tiempo y energía dedicados a los síntomas y problemas de salud. Trastornos de ansiedad por enfermedad. Consiste en una preocupación excesiva por tener una afectación médica no diagnosticada. Quienes experimentan este trastorno psicológico se preocupan excesivamente por las funciones corporales y las sensaciones. Están convencidos de que tienen o van a contraer una enfermedad grave y no se sienten seguros cuando las pruebas médicas son negativas. Esta preocupación por la enfermedad causa ansiedad y angustia significativa. También conduce a cambios en el comportamiento tales como buscar pruebas u tratamientos médicos y evitar situaciones que puedan representar un riesgo para la salud mental. Síntomas de trastornos de ansiedad por enfermedad. Las personas afectadas pueden presentar síntomas físicos o bien no presentarlos. Si la persona presenta síntomas físicos, está más preocupada por lo que estos podrían significar, es decir, un trastorno grave, que por los propios síntomas. Si realmente hay un trastorno físico, su ansiedad es desproporcionada respecto a la gravedad del trastorno. Un diagnóstico se confirma cuando la persona continúa estando ansiosa durante 6 meses o más después de que la valoración médica haya descartado posibles trastornos o haya identificado un trastorno leve que no justifica el nivel de ansiedad. Además, los médicos sospechan la prevalencia del trastorno cuando la persona en cuestión muestra una ansiedad excesiva acerca de si sufre o no sufre un trastorno grave. Tratamiento. Una relación de apoyo y de confianza con un médico atento es beneficiosa, sobre todo si se programan visitas regulares.
Si los síntomas no remiten de manera suficiente, puede ser conveniente la derivación a un psiquiatra u otro profesional de la salud mental para su valoración y tratamiento, sin prescindir del seguimiento del médico de atención primaria. La terapia cognitivo-conductual también puede ayudar. Trastornos de conversión. Experimentan síntomas motores o sensoriales que carecen de una explicación neurobiológica o médica compatible. En muchos casos, el trastorno siguiente a una lesión física real o estresante, incluso que luego da como resultado una respuesta psicológica y emocional. Síntomas. Típicamente los síntomas incluyen déficits aparentes de la función motora, voluntaria o sensitiva, pero a veces incluyen movimientos temblorosos y conciencia deteriorada, lo que sugiere convulsiones y posturas anormales de las extremidades, lo que sugiere otro trastorno neurológico o físico en general. Ejemplo, los pacientes pueden presentar deterioro de la coordinación o el equilibrio, debilidad, parálisis de un brazo o una pierna, pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo, convulsiones, falta de respuesta, ceguera, diplopía, sordera, afonía, dificultad para tragar, sensaciones de una masa en la garganta y retención urinaria. Para emitir un diagnóstico se emplea una evaluación clínica. El diagnóstico del trastorno de conversión se plantea solo después de que el examen médico completo y las pruebas hayan descartado la existencia de un trastorno neurobiológico o médicos que puedan explicar completamente los síntomas y sus efectos. Una característica importante es que los síntomas y signos no se coinciden con una enfermedad neurobiológica. Además, un paciente puede presentar marcada debilidad de la flexión plantar cuando se lo evalúa en la cama, pero puede cambiar normalmente en puntas de pie. En un paciente en decúbito supino, la mano del examinador bajo el talón de una pierna paralizada detecta presión descendente cuando el paciente levanta la pierna sana contra la resistencia, un signo de obra. El temblor cambia o desaparece cuando se distrae el paciente, ejemplo, haciendo que el paciente copie un movimiento rítmico con la mano no afectada. Se detecta resistencia a la apertura del ojo durante una convulsión aparente. Una déficit de campo visual es tubular, o sea, visión de túnel. Para que el tratamiento sea eficaz, encontramos la hipnosis, que puede ayudar al permitir a los pacientes a controlar los efectos del estrés y su estado de ánimo mental sobre las funciones corporales. Encontramos el narcoanálisis. Es un procedimiento pocas veces utilizado y similar a la hipnosis, excepto que se administra un sedante a los pacientes para inducir un estado de semisueño. Encontramos la psicoterapia, que incluye la terapia cognitivo-conductual y es eficaz en algunos individuos. Trastorno facticio. Cuando un individuo intencionalmente crea, falsifica o exagera síntomas de enfermedad, el síndrome de Munchausen, en el cual las personas fingen una enfermedad para llamar la atención, es una forma grave de trastorno facticio. En los síntomas encontramos que los pacientes con trastorno facticio aplicado a uno mismo pueden quejarse o simular síntomas físicos que surgen ciertos trastornos, como dolor abdominal, que sugieren un abdomen quirúrgico agudo, hematemesis. Además, los pacientes a menudo conocen muchos síntomas y características relacionados con la enfermedad que están fingiendo. Un ejemplo sería que el dolor de un infarto de miocardio puede irradiarse al brazo o la mandíbula izquierda o ir acompañado de sudoración. Para obtener un diagnóstico se necesita una evaluación clínica,
El diagnóstico del trastorno facticio autoimpuesto se basa en los antecedentes y en el examen físico, junto con cualquier prueba que sea necesaria para excluir los trastornos físicos y la demostración de la exageración y simulación y o inducción de los síntomas ficticios y físicos. Tratamiento. Aún no existe ningún tratamiento claramente eficaz. El tratamiento del trastorno simulado impuesto a uno mismo suele ser un desafío y no existe un tratamiento claramente eficaz. Los pacientes pueden obtener alivio inicial cuando se han cumplido sus demandas de tratamiento y sus síntomas típicamente van aumentando, sobrepasando en último término aquello que los médicos están dispuestos o son capaces de hacer. Para abordar a los pacientes con un trastorno facticio deben usarse métodos no agresivos, no punitivos ni confrontativos. Para evitar sugerir culpa o reproche, el médico puede presentar el diagnóstico como un grito de socorro. Para la realización de este video encontramos estas páginas web donde habla de cada uno de los trastornos y criterios. Además encontramos diagnósticos y tratamientos para seguir empleando nuestro conocimiento. Muchas gracias por su atención, espero que esta información les haya servido de mucha ayuda. Les habló Yuri Marín y Jenny Pup. Feliz día. Hasta la próxima.